20 martes 25 de agosto del 2026, continuación de la lectura de la Biblia, San Marcos, el Santo Evangelio según San Marcos. Predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el Espíritu: preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Bautizad a Jesús en el desierto y predicad el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelos de cabello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse en los cielos y al Espíritu como paloma, que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó el desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Jesús llama, Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y le dijo: Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban en su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y como los escribas, y no como los escribas. Pero había en la sina- pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ha venido, ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo. Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de ella. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Es Susana, la suegra de Pedro. Al salir, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella.
Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos se buscan, todos se buscan, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole hincada, hincada la rodilla le dijo. Hincada la rodilla le dijo, y si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, miras, no digas a nadie, miras y no diga a nadie, sino ve, muéstrate, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba, sino que se quedaba fuera en los lugares, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venía él, y venía él de todas partes. Después sana un padre, después sana un paralítico. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaban en casa. Inmediatamente se juntaron muchos que predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla este así, blasfemia, dice. Jesús blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, y les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones, que está más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Así te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Llamamiento de Levi. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció de estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores
estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? Que él come y que bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué está haciendo? Ahí está con esa cámara. Jesús sana la pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, y de otra manera el mismo remiendo nueva tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera. El vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los discípulos recogen. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre. Él y los que estaban con él. Como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le echaban para ver si el día de reposo le sanaría. A fin de poder acusarle, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido con la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.